Bueno, pues entonces, querido Cristian, si les damos entrada, por favor, a los periodistas, ya están aquí con nosotros, está Manuel Hernández Borbolla. Muy buenos días, Manuel. Esperamos también ya está Temoris, pero no ha prendido su cámara. Entonces, muy buenos días también, querido Temoris. ¿Cómo están? Ahí está ya, Temoris. Ya está. Pues buenos días, espero que se encuentren muy, muy bien. Están viendo, creo que también a Ernesto, está desde Coahuila. Y bueno, pues uno de los temas que hemos planteado justo es este cierre ya electoral. Hoy es el último día que podemos hablar porque ya empieza pues esta recta final para el 4 de julio y ya no tenemos permitido hablar sobre las elecciones. Yo incluso quería revisar si los medios de comunicación tampoco podemos hablar, pero bueno, ayer, ya ahorita también ustedes nos dirán al respecto, pero ayer escuchaba varias valoraciones que hacían desde varios medios de comunicación que hasta hoy podríamos hablar. Y bueno, nos parece importante, además de abordar ya a profundidad Coahuila, como lo ha hecho Ernesto y ahorita Juan Alberto, que están por allá también, pues que podamos también darle un tiempo a lo que está ocurriendo ya en este momento de cierre en el Estado de México. Eso nos parece también muy, muy importante. Así es que, bueno, pues le damos la palabra a nuestro querido Manuel Hernández Borbolla para que inicie con esta presentación. Y sobre todo, Manuel, también tú, ¿cómo estás viendo las encuestas? Hemos visto que esta semana salió una encuesta en el Financiero que hablaba de 14 puntos de ventaja de Delfina Gómez frente a Alejandra del Moral, pero bueno, también ayer vimos una encuesta de El Universal que empieza a cerrar pues realmente en términos fuertes esta ventaja que hay. ¿Cuál sería tu primera valoración sobre este cierre, querido Manuel? Hola, hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Muchas gracias, Violeta. Pues yo lo que veo es que pues ya están prácticamente cantados los resultados en ambos estados. Yo creo que Morena se va a quedar con el Estado de México y el PRI se va a quedar con Coahuila. No veo que se vaya a poder mover mucho el escenario. Con lo de las encuestas, pues lo que hemos visto, pues hasta el Financiero dio una ventaja considerable en el Estado de México. Es decir, cuando en semanas previas estaban con el rollo de que se estaba cerrando la elección y demás, como muy bien lo retrató el maestro Helio Flores en un cartón político, pues era con la intención de abrirle la puerta al fraude electoral, ¿no? O sea, tú tienes que generar por lo menos la idea de que se está cerrando la elección para que puedas ahí meterle mano al fraude electoral a la vieja usanza, porque si no, pues no va a ser creíble. Entonces, yo creo que ya pues, se derrumbó la alianza PRI-PAN en el Estado de México. De hecho, empecé a ver varios pleitos, pues ya desde la semana pasada contra Movimiento Ciudadano, los perredistas, pues ahí se agarraron a sillazos entre perredistas y priistas en Toluca, en el cierre uno de los cierres de Alejandra del Moral. Y eso te habla mucho del ánimo que se percibe en la elección del Estado de México. Yo veo a Morena en general muy tranquilo en la elección del Estado de México. Yo creo que ya la dan por ganada. Creo que el principal problema sería que se confiaran de más y que esto fuera un factor para que no se movilizara la gente, pero pues parece que va dentro de lo calculado, no parece que vaya a haber problemas y que no solo que va a ganar Morena, sino por un amplio margen. Eso es lo que nos pintan hoy las encuestas. Obviamente, pues nunca faltará alguna que otra encuesta cuchareada, ahí más con fines propagandísticos que de otra cosa, pero cuando tú ves la tendencia del el grueso de las encuestas, pues es evidente que hay una ventaja de casi 20 puntos, es decir, va a ser muy difícil que nos llevemos una sorpresa de 20 puntos de aquí a unos días, ¿no? Entonces yo prácticamente ya se la doy al Estado de México y cuando tú ves realmente, pues que toda la grilla política está más encaminada en Coahuila, pues eso te habla de que el Estado de México lo tienen bajo control, ¿no? Yo no veo ninguna tensión de ningún tipo por parte de los cuadros morenistas. Por ahí, pues, no veo una sorpresa del PRIAN para la elección en el Estado de México. Y creo que en Coahuila es realmente en donde se han movido las cosas en el escenario político. Como lo comentaba yo la semana pasada, me parece que se están discutiendo más temas nacionales de la política nacional. Este espaldarazo que yo no acabo de entender del PT
o de la dirigencia del PT con Alberto Anaya respaldando ahí a Morena y a Guadiana en Coahuila, pero que no queda muy claro pues qué va a hacer Mejía Verdeja o cómo va a estar el asunto, porque pues sigue en la competición, ¿no? O sea, de qué manera va a respaldar el PT, a mí no me queda del todo claro. Y junto con lo del verde, pues más bien es como una maniobra para afianzar la alianza de Morena con el Partido Verde y con el PT rumbo al 2024. Yo lo veo más así. Creo que también la diferencia que yo he visto, al menos en las encuestas en Coahuila, es demasiado amplia, o sea, ni uniéndose los tres, Morena, Partido Verde y el PT, apenas, o sea, ni siquiera así alcanzan en las cifras que yo vi al candidato del PRIAN, ¿no? Entonces yo creo que también ahí ya está cantado ese resultado y que más bien lo están utilizando para pues afianzar alianzas, quitar algunos personajes que no se están disciplinando con pues con la línea que está dictando Morena. Entonces, pues yo lo veo más en esos términos. Creo que ya está medio cantado el resultado en los dos estados. No veo que nos podamos llevar una sorpresa grande. Entonces, pues a ver si se cumplen los pronósticos. Ya, gracias Manuel. Pues Temoris, también en este ángulo, en este cierre electoral que tenemos ya el día de hoy, ¿cuáles son tus piensos ahí con respecto de el proceso electoral en el Estado de México y en el de Coahuila? Yo nada más añadiría, porque tengo ya que despedirme, tengo que salir, estamos acá en Monclova, pero nada más ahí con respecto a lo que señalaba ahorita Manuel Hernández Borboya. Mi querido Manuel, sí, eh, queda el candidato del PT, en términos oficiales, el candidato del PT para la gubernatura es Ricardo Mejía Verdeja. Eso ya no lo podían anular. Así se lo hicieron saber también a Mejía Verdeja y así lo hizo saber también Morena en la conferencia de prensa que dieron ahí en la Ciudad de México. Y pues la ventaja que va a tener el PT, a pesar de todo, del tremendo papelón, es que pues al parecer la copiosa votación que va a tener el PT aquí a través de Ricardo Mejía Verdeja, pues le va a dar también la posibilidad de recuperar registro, porque el PT no tiene registro aquí en Coahuila, por eso es una comisionada estatal que sería como la presidenta del PT en el estado de Coahuila, que es la que decidió seguir con Mejía Verdeja y no atender al llamado del PT nacional. Así que, pues Verdeja queda así, como un candidato ciudadano, pero con registro del PT, y la votación pues le va a beneficiar al PT todos los votos que le va a dar Mejía Verdeja. Temoris, tiene usted la palabra, señor. El micrófono, Temoris, está apagado. Perdón, gracias. Buenos saludos a todos. Yo tampoco espero ningún tipo de sorpresa aquí. Sería inverosímil. Todas las encuestas están clarísimas, salvo pues las Pato, ¿no? Como Rubrum y Massive Caller y otras, que son las que dan, por ejemplo, en el Estado de México, algunas distancias más pequeñas. Yo más bien me enfocaría en las lecciones que ya están dejando estos procesos. En primer lugar, ¿a quién postulas? O sea, si postulas a un candidato con una cola dinosaurica y corrupta como Guadiana, abres la puerta a que haya disidencias. Pero también con quién te asocias. No hay absolutamente ninguna sorpresa en cuanto al oportunismo que tienen los partidos rémoras, aunque Arnoldo Cuellar dice que no son rémoras porque las rémoras todavía cumplen una función limpiando al tiburón. Entonces bueno, son partidos parásitos que son estos como el PT, el Verde y por el lado contrario el PRD, que viven de estar pegados a los partidos grandes y que cambian como sea. En la semana anterior publiqué análisis
sobre las alianzas que han hecho el PT y el Verde, y los dos partidos se han aliado absolutamente con todos los otros partidos, siempre como socios menores, solamente que Uy, se quedó congelado, Temoris. aquí estoy ya, ¿no? ¿Sí? No. Sí, sí, aquí estás. Sí, sí, sí. Ajá. Pero siempre con partidos, sí, siempre como partidos menores, pero por ejemplo, el Verde siempre ha tenido una preferencia muy marcada por el PRI, con más de 50 ocasiones en que ha apoyado a candidatos exitosos para la gubernatura por parte del PRI, o en el caso del PT, pues más o menos está equilibrado, ha apoyado a Morena, ha apoyado al PRD, al PRI, al PAN, a todos. Pero se han ido a la cama absolutamente con todo el mundo, siempre sacando el beneficio de conservar el registro y de seguir hincándole el diente al presupuesto público. Son millones y millones y millones de pesos que sistemáticamente le arrancan al presupuesto público. De pronto, cuando ya no sé, o sea, ya el que el Verde y el PT hayan declinado en este momento para apoyar a Guadiana, sirve de nada y de menos que eso. Porque en las boletas siguen apareciendo el Verde con Lenin y el PT con Mejía. Y los votos que no van a permitir que Lenin o que Mejía ganen, sí van a permitir que esos dos partidos pues sigan entrándole al presupuesto. Eso es lo otro. Pero por el lado contrario, lo que estamos viendo es las dificultades que va a tener la alianza opositora, que ya se reflejan en el Estado de México. Ves a personas en los municipios del llamado Corredor Azul, el corredor panista, que no se hacen a la idea de votar por Alejandra del Moral, que no solamente es del PRI, sino que ha sido uno de los personajes más visibles del PRI, operadora electoral, es decir, encargada de fraudes y cochupos, y que siempre ha sostenido, o sea, es contra lo que el PAN históricamente se ha opuesto, contra el Grupo Tlacomulco, y ahora esas personas de barrios acomodados o de lujo, de Whisky Lucan, de Naucalpan, de Atizapán, les están pidiendo que voten por esta señora que es del Grupo Tlacomulco. Y lo mismo ocurre del lado del PRD. Los PRDistas pues son grupos clientelares, grupos de interés, grupos de cuotas, que se movilizan contra otros grupos clientelares que son los del PRI. O sea, los grupos clientelares priistas son directos competidores de los grupos clientelares perredistas y compiten por los mismos recursos. Y ahora les están pidiendo que apoyen a sus competidores. Esto aquí no hay ideología, hay solamente la competencia por recursos escasos y que se van a hacer cada vez más escasos porque van a perder la gubernatura. Entonces, estos problemas que estamos viendo que tiene la alianza opositora en el Estado de México se van a repetir al momento de construir una alianza nacional donde el candidato no puede ser alguien que pertenezca a todos los partidos al mismo tiempo. Va a pertenecer a uno de los partidos, probablemente el PAN, y va a generar que los priistas y los periodistas se sientan pues ajenos a esa campaña. Y esto se va a repetir en otras candidaturas. Entonces creo que es lo que nos están enseñando eso, que cuando se hacen las cosas, que cuando Morena hace las cosas bien, elige a una candidata bien construida, con un consenso, y pone en alineación a los partidos parásitos, pues entonces se puede hacer una candidatura exitosa. Cuando se elige a un grupo casi de cacicazgos locales y no se consigue alinear a los partidos parásitos, se genera esta división. Y en la alianza opositora pues tienen muchísimos problemas para crearse una identidad común. No es lo mismo estar contra Andrés Manuel López Obrador que estar a favor de un proyecto, y ellos no tienen un proyecto. Tu micrófono, Ernesto, tu micrófono, no te estamos escuchando.
Perdón, ya llegó mucha gente aquí y además ya tenemos que irnos ahorita para una entrevista que tenemos. Así que nos despedimos, les mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Suerte por Que allá. te vaya muy bien, Ernesto. Saludos. Ya Suerte. después le contaremos a Juan Alberto Cedillo que se abordó lo de la minera hoy en la mañanera. Entonces, Belmont. Entonces ya lo estaremos platicando. Órale, gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Buen día. Pues, querido Temoris, en lo que tú estabas hablando, tuve un problema aquí con el internet, me salí y espero que no repita ahorita parte de lo que tú has comentado. Yo le quería preguntar a Manuel, ya para después pasar al otro tema que también me parece de gran importancia, lo que ha pasado con José Luis Abarca. Pero antes, Manuel, tú consideras, y he estado escuchando tu argumento y me parece interesante, no ahorita, sino ya desde hace varias semanas, pero frente a este argumento que da, que tú dices, esto ya está claro, el Estado de México pues va a estar en manos de Morena, va a quedar con la maestra Delfina Gómez, pero toda esta narrativa, Manuel, ¿qué tanto alcance desde tu análisis podría tener esto que hemos estado viendo, su insistencia de un llamado al voto masivo, al voto de la clase media, el uso también pues de esta tarjeta rosa de los medios de comunicación, de todo un aparato que están desplegando, si esto no podrá tener algún efecto, aunque bueno, las encuestas pareciera que son claras, aunque insistimos, varias de ellas se están cerrando ya en esta recta final, tiene un objetivo, también decíamos con las encuestas se hace política, pero ¿cuál va a ser desde tu perspectiva o no tendrá ningún efecto todo este despliegue mediático que está viendo, querido Manuel? Yo creo que pueden cerrar un poco el resultado de la elección, que no sea tan holgado, que en vez de 15, 20 puntos, a lo mejor sea de 10, de 5 a lo mucho, pero no veo que más allá de eso se pueda realmente hacer una amenaza. Tampoco hemos visto mucho ruido pues del bloque del PRIAN sobre pues un intento de fraude por parte de Morena o de ensuciar la votación con reparto de despensas, cosas de este tipo. Entonces creo que no va a haber muchos elementos para que se agarren. Lo que sí hemos visto son algunas imágenes con despensas, con repartos, o sea, con toda la vieja usanza del priismo en el Estado de México, y que en caso de que se cierre la elección, pues tampoco creo que en presidencia lo vayan a dejar pasar tan fácilmente, aunque tengan de su lado al Tribunal Electoral en este caso, ¿no? Entonces, creo que el mayor problema puede ser que se confíe demasiado los simpatizantes de Morena y que digan, bueno, pues ya está resuelto el asunto, no vamos a salir a votar, y ese sí puede ser el mayor riesgo que yo veo. Por lo demás, tampoco he visto a Alfredo del Mazo meterse en la elección. Para mí eso desde el inicio fue una señal de que pues era parte del acuerdo que trae con López Obrador. Yo siempre dije que a Alfredo del Mazo le convenía mejor entregar el Estado de México sin tanto pleito y conseguirse algún consulado en algún país europeo, como ha sido más o menos la costumbre que ha realizado López Obrador a lo largo de su mandato para premiar a los gobernadores que no se han metido en la elección, que se le vayan encima con procesos judiciales y demás, ¿no? Que además tiene una larga cola que le pisen en su paso por Banobras, el circuito exterior mexiquense. Es decir, si quisieran reactivar un pleito contra el fraude del Mazo, tienen muchos hilos de dónde tirar, pero yo más bien veo que pues está como, pues ya está un poco pactado en las élites ese asunto. Sí hay todavía hay movimientos por parte de la militancia del PRI, del PAN, del PRD, pues están tratando de recuperar o de mantener lo que puedan todavía conservar, pero veo muy difícil que puedan sacar algo importante. Y en el caso de Coahuila también yo veo muy fuerte, pues pues, los Moreira siguen siendo un factor demasiado fuerte en el estado, como para que pues esta candidatura polémica de Guadiana de Morena le pueda hacer siquiera, pues le pueda sacar un susto a la mera hora ahí en Coahuila, ¿no? O sea, yo veo que ya están muy marcadas las tendencias. Me sorprendería mucho ver un resultado distinto a lo que ya se está cocinando. Todo puede pasar el mero día de la elección, pero sí sería como una situación atípica, ¿no? Porque digamos, si
varias de las encuestas, incluyendo las de periódicos afines al bloque opositor, como el caso del Financiero, pues le están dando casi 20 puntos a Delfina de ventaja sobre Alejandra del Moral, pues va a ser muy raro que el día de la elección se haya remontado una ventaja de tal grado, ¿no? Por eso luego vemos encuestas como las del Universal que están tratando de crear esta percepción de que se está cerrando para que ahí se pueda instrumentalizar un fraude, pero no veo que les vaya a alcanzar. Veo un escenario, de hecho, parecido a lo que pasó en 2018 con López Obrador. Para mí es claro que el PRI y el PAN ya tenían montada la estructura del fraude, pero pues era tal la ventaja de López Obrador que nunca pudieron mermar esa ventaja, que tuvieron que aceptar la apabullante derrota que tuvieron, ¿no? Yo creo que un escenario similar se perfila en el Estado de México, y pues yo veo bastante tranquilidad entre los morenistas, donde veo que hay todavía conflictos en Coahuila, pero pues es más por cuestiones políticas internas que por el resultado de la elección, porque ya incluso varios simpatizantes de Morena pues ya dan también por perdida la elección en Coahuila, hasta donde yo he podido observar. Muchas gracias, Emanuel. Querido Temoris, si quieres agregar algo sobre el proceso electoral o si no pasamos al otro tema de que un tribunal pues absolvió a José Luis Abarca por el secuestro de los 43 de Ayotzinapa, y esta mañana escuchamos al presidente señalar que esta decisión del tribunal pues no modifica el rumbo que está teniendo la investigación de los 43. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto? Y insisto, si quieres cerrar con lo del proceso electoral y luego esta otra parte, querido Temoris. Sí, gracias, Violeta. Yo he estado viendo muchas advertencias sobre la estructura electoral del PRI en el Estado de México, que es una estructura electoral muy aceitada, con pues numerosos éxitos en el pasado. Pero a mí me parece que esa estructura electoral pues no está viviendo sus mejores días y no puede, o sea, la decadencia del PRI es la decadencia de su estructura electoral y por lo tanto de su capacidad de intervenir decisivamente en un resultado. Esas estructuras electorales tienen, o sea, se alimentaban, por ejemplo, de los ayuntamientos que han perdido, todos los más grandes, con excepción de Toluca, los han perdido. Se alimentaba de muchos liderazgos y organizaciones que se han pasado a Morena, que están ahora con Morena. Se alimentaban de recursos, y eso es muy importante, provenientes del gobierno del Estado, y ahora precisamente hemos visto que, al menos en público, Alfredo del Mazo se ha pues escondido. No ha querido salir en apoyo de su candidata. No sabemos qué tanto se puede traducir eso en que no haya una disposición de recursos a favor del PRI, del Estado, pero probablemente no es tan fácil y sobre todo no es convincente cuando los priistas no ven a su gobernador salir en apoyo de su candidata. Además, y lo más importante, cuando no existe la certeza de que las actividades que hagan ahora serán redistribuidas porque el partido conserve el poder, o sea, ya vieron las encuestas, les creen a las encuestas, ya saben que van a perder. Entonces, si ya saben que van a perder, ¿por qué se van a arriesgar a cometer delitos o a hacer algún tipo de actividades que después los enemisten o que ya los puedan enemistar ahora mismo con quienes van a tomar el poder ahora? Ellos ven para su santo también. Entonces, a mí me parece que esa maquinaria electoral difícilmente va a poder operar como en sus mejores tiempos. Y además hay que recordar que va a enfrentar otra maquinaria electoral, la maquinaria de Morena, fortalecida con muchos cuadros que ha cooptado del PRI y también algunos del PAN. Entonces, y también está la fuerza de la percepción pública. ¿A quién van a convencer de que le dieron la vuelta a las encuestas que tenían 15 puntos de diferencia? Entonces, a mí me parece que no, que si bien es posible que influyan, también es muy probable que incluso que se queden en casa, que los dirigentes del PRI, ante la inevitabilidad de la derrota, escojan no comprometerse más y no den la orden a esas estructuras de salir. Yo no creo que haya
grandes cambios entre lo que nos muestran las encuestas y el resultado final. Y, y el otro tema, querido Temoris. sí, claro. Y bueno, lo otro es la exoneración en algunos cargos de José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, de Felipe Flores Velázquez, el que era el secretario de Seguridad Pública de Iguala cuando la desaparición de los 43, de Sidronio Casarrubias, el jefe criminal uno de los jefes de la agrupación Guerreros Unidos. En primer lugar, estos son consecuencias, bueno, y de otros 94 acusados. En primer lugar, esas son consecuencias de lo hecho por la PGR de Murillo Karam, de Arely Gómez, de Cervantes, de Alberto Elías, que levantaron una falsa investigación, engañaron a la gente, o intentaron engañar a la gente, utilizaron todo tipo de recursos sucios, entre ellos, y el más escandaloso, es la tortura sistemática y generalizada, que la tortura, cuando tiene estas características de ser sistemática y generalizada, es un crimen contra la humanidad. Con eso construyeron un falso caso, que es lo que se ha venido cayendo. Y precisamente por eso la Fiscalía General tiene procesos contra varios de ellos, algunos están ya en la cárcel, otros están escondidos, otros siguen operando en el Centro Nacional de Inteligencia, como lo denunció el GIEI, y Tomás Herón además está escondido en Israel. Eso es por un lado, que los casos se están cayendo porque los plantearon mal desde un principio sobre mentiras y torturas la PGR anterior. La otra parte es que la actual fiscalía no ha sido capaz de reforzar esos casos o de replantearlos, como para que de alguna forma aquellas personas que sí tienen algún tipo de responsabilidad, que no necesariamente las 97 que han sido liberadas la tienen, probablemente es muy probable que muchos de ellos hayan sido inculpados en falso, pero que las personas que sí la tienen sean o se queden al menos en la cárcel mientras se fortalecen los casos en su contra. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Lo más importante es el golpe dado contra el caso, contra la investigación judicial del caso Ayotzinapa, y en particular contra la Fiscalía Especial del caso en septiembre pasado, cuando mientras los integrantes de la Fiscalía estaban fuera del país, estaban en Israel intentando convencer a los israelíes de que extraditen a Cerón, mientras ellos estaban allá, aquí el fiscal Gers Manero, por órdenes, y esto lo dijo el propio presidente de la República, por órdenes de AMLO, se apoderó de la acusación contra Murillo Karam, la apresuró, tumbó 21 órdenes de aprehensión, entre ellas 16 de militares, incluido un general. Le quitó a la Fiscalía Especial 13 agentes ministeriales y además amenazó con investigar a los propios integrantes de la Fiscalía por presuntos delitos. Esto provocó necesariamente, o sea, inevitablemente, la renuncia del titular y que saliera del país, Omar Gómez Trejo. Salió del país porque se dio cuenta de que iban a tomar represalias abusivas e infundadas en su contra. Lo que ocurrió después fue que no se consensó con las madres y los padres de familia el nombramiento de un nuevo fiscal. Tomaron a un conocido del secretario de Gobernación, un tabasqueño. La Fiscalía Especial se llama Unidad Especial de Investigación y Litigación, y este señor no tiene experiencia ni en investigación ni en litigación, siempre ha sido un burócrata de la justicia. Y totalmente ajeno a un caso extremadamente complicado que tiene miles y miles y miles y miles de páginas y videos y documentos diversos. Este señor Rosendo Gómez Piedra llegó y lo primero que hizo fue despedir al equipo anterior, el equipo que estaba familiarizado con el caso Iguala, en un 95%, según también lo dicho por el GIEI.
Y desde entonces, desde que tomó la fiscalía sin consenso con los padres, los padres y las madres de los 43 no aceptan a Rosendo Gómez Piedra. Desde que tomó la fiscalía, no ha hecho cumplir las órdenes de aprehensión contra altas figuras, en particular, por ejemplo, contra esta gente que está en el Centro Nacional de Inteligencia. Detuvo o hizo detener a algunos policías estatales que son realmente tienen un papel secundario y municipales. Y desde entonces el caso está paralizado, es peor, está en crisis, está en una grave crisis. Por eso cuando el presidente dice esta mañana que importa poco lo que ocurrió con Abarca, la exoneración de Abarca, y que de todos modos ellos van a cumplir con su compromiso con las madres y los padres, a mí me parece que los primeros que ya han expresado sus dudas, su desconfianza en que este compromiso se vaya a cumplir son las madres y los padres de Ayotzinapa. Lo gritaron alto y claro en el Zócalo el pasado 26 de septiembre, y a menos que ocurra algo extraordinario que no se ve venir, seguramente en septiembre próximo, cuando se cumplan 9 años de la desaparición de los 43, 4 años que estuvo bajo control de la gente de Peña Nieto y 5 años bajo López Obrador, vamos a ver a madres y padres muy enojados porque la promesa presidencial no se ha cumplido. Pues sí, como dices, Temoris, 9 años, estamos a punto de cumplir 9 años, casi una década, y bueno, pues todavía no se ha dado una respuesta completa, ¿no? A los padres. Y bueno, ¿cuál sería tu valoración, querido Manuel, sobre este tema? También, pues sí, en la mañana, como decía Temoris, el presidente, pues ya agrega esta parte de que pues no hay problema, de todos modos sigue la investigación, no afecta, pero bueno, ya también en días pasados hemos escuchado algún argumento por parte del presidente en el caso, por ejemplo, también de este espionaje de Alejandro Encinas, quien ha estado investigando también el caso muy fuertemente con esta comisión de los 43, y el GIEI se ha pronunciado también que esto es preocupante, y bueno, y seguimos viendo este tipo de declaraciones. ¿Cuál sería tu valoración, querido Manuel? Sí, pues el caso de Yotzinapa ha entrado ahí en un limbo del que yo no estoy muy seguro que vaya a poder salir. O sea, yo ya veo un desgaste muy fuerte por parte del mismo GIEI, pues ya más de lo que ya se ha conocido sobre el caso, va a ser difícil que salgan nuevas evidencias en el futuro. No hay que descartarlo tampoco, pero cada vez se va haciendo más difícil conforme va pasando el tiempo, ¿no? La exigencia de justicia de los familiares, pues obviamente sigue ahí. Fue uno de los compromisos que hizo el gobierno de López Obrador, resolver el caso Ayotzinapa, y pues le queda poco más de un año al gobierno de López Obrador, y todavía pues no ha dejado satisfecho a nadie este asunto. A mí lo que sí me llama la atención con la liberación, bueno, la exoneración reciente de José Luis Abarca, y sobre todo del caso de Sidornio Casarrubias, Casarrubias. tiene que ver con el papel que ha desempeñado, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, el juez Samuel Ventura Ramos, que está asentado en Matamoros, en Tamaulipas. Ya de entrada, pues es un poco extraño que un juez ubicado en Matamoros, Tamaulipas, esté dándole seguimiento a ese caso, pero la labor de este juez, pues ha sido liberar a todo mundo. O sea, tú revisas notas desde 2019, desde 2018, y la tendencia que ha tenido este personaje es de exonerar a prácticamente todos los señalados por la fiscalía. Más allá de que podamos discutir qué tan bien está armado el expediente por parte de la Fiscalía General de la República, que sabemos que tampoco es que se hayan destacado por un buen trabajo desde que asumió Hertz Manero el control de la Fiscalía General. Sí llama la atención la facilidad con la que este juez, Samuel Ventura Ramos, pues ha exonerado a prácticamente todos los señalados de haber tenido algún tipo de participación en el caso Ayotzinapa. Y cuando tú revisas los historiales o el historial de este juez, pues resulta que también tiene una formación en la Escuela Naval Militar, es decir, está vinculado a la Secretaría de Marina. Me parece que es un caso que debería ser seguido muy de cerca por el Consejo de la Judicatura Federal,
que se supone que para eso está, para sancionar a los jueces que caigan en malas conductas, y que hay muchos elementos, pues por lo menos para investigar a este personaje. El problema es que la opacidad con la que opera el Poder Judicial en este país, la poca visibilidad que se le dan a personajes como este juez Samuel Ventura, pues da un margen de discrecionalidad con el cual pueden ahí operar políticamente. ¿Qué intereses está defendiendo este juez? Ya el mismo Alejandro Encinas lo ha criticado en varias ocasiones por precisamente la facilidad y la laxitud con la que están pues exonerando a varios de los imputados. Valdría la pena ver qué tan sólido está el expediente, pero a veces es una labor tan grande que pues correspondería, no sé si al grupo de expertos independientes o algunos otros organizaciones que estén siguiendo de cerca el caso, pero sí me parece que amerita poner bajo la lupa a este juez, a este personaje, y cuáles son los argumentos legales, técnicos que está dando para liberar con tanta facilidad a todos los señalados por el caso Ayotzinapa, ¿no? Me parece que hay un interés político ahí detrás que valdría la pena indagar más a fondo. Muchas gracias, Manuel. Hay algunos comentarios que está haciendo la audiencia. Marcela Vargas Peña, otra vez el señor Hertz favoreciendo a sus cuates. Silver, Jesús Lemos adjudica la impunidad de Hertz a que puso mucho dinero y recursos a la campaña de AMLO. Leonardo Peña, a lo mejor ustedes lo conocen. ¿Cuál resolver Ayotzinapa? Él pregunta. El ejército espía Encinas con el conocimiento del presidente. Puro show, hasta ahí llegamos. Y bueno, ¿cuál sería tu valoración, querido Temoris, ahorita que escuchábamos a Manuel, que también ya estamos en un proceso, pues él decía incluso de agotamiento por parte del GIEI y de, bueno, pues de parte de los resultados que hemos visto que el GIEI se ha topado ya con el ejército y ya no avanzamos, ¿no? Incluso ha sido una tras otra de las conferencias de prensa y de los informes que el GIEI ha dado, pues es que hasta cuando llegan al ejército ya no pueden avanzar en más. Y bueno, pues entonces, ¿cómo se podría destrabar esta situación? Ya estamos en la recta final del sexenio, querido Temoris, y bueno, pues fue una promesa al inicio del sexenio por parte del presidente. Me parece que hay avances, pero que también se ha ido complicando en este sexenio, también este caso. ¿Qué decir sobre esto, querido Temoris? Pues mira, yo tengo dudas Ujú. en este sexenio se llegue a algo. Creo que no, ya la confianza en que, o sea, hay dos sectores de intocabilidad. Uno es el ejército. El ejército que, a pesar de todas las evidencias que se presentan, por ejemplo, de que está realizando espionaje, el presidente puede culpar de todo a cualquiera, excepto admitir que debe haber una investigación. Ya no que él culpe al ejército, solamente que se investigue cómo está utilizando sus sistemas de espionaje. Menos tampoco va a ser, o sea, fueron órdenes presidenciales, el presidente lo asumió en una mañanera, que él había dado la indicación de que se tumbaran las 22 órdenes de aprehensión, 16 de ellas contra los militares. Entonces, yo creo que por ahí no va a ir. El otro orden de intocabilidad son los funcionarios por encima de Jesús Murillo Caram. La falsificación del caso Ayotzinapa requirió de la intervención de los más altos integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto, del gabinete de seguridad. Intervinieron figuras importantes con uso de recursos e instalaciones de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Gobernación, de la que dependía el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, además de la PGR y la Agencia de Investigación. O sea, hubo una coordinación que los titulares, que Osorio Chong, el de Gobernación, que Vidal Soberón, el de Marina, que el general Cienfuegos, el de la Defensa, digan que no sabían lo que estaban haciendo sus subordinados en el caso más importante de toda esa administración, es inverosímil. Los subordinados no pudieron haber actuado sin la orden directa de sus jefes. Y que todos esos altos funcionarios se coordinen para hacer
para cometer toda esa serie de delitos, incluidos delitos contra la humanidad. Nada más porque eran cuates, esto tampoco es verosímil. Hay indicios de que el presidente Peña Nieto, a través de su consejero de seguridad, jurídico, Humberto Castillejos, fueron directamente los que dieron las indicaciones para que sus subordinados, los secretarios, orquestaran todo esto. Pero tampoco nadie está yendo hacia allá. Nada más hay que ver el show que hizo el gobierno de México para sacar al general Cienfuegos de una prisión de Estados Unidos. Entonces, el problema va a quedar para el sucesor o sucesora. Y va a ser un problemón, porque se encontrará con por ejemplo, con un ejército empoderado por Andrés Manuel López Obrador. Si es Claudia Sheinbaum o es Marcelo Ebrard, ¿con qué que van a ser presidentes que le deben todo a López Obrador? ¿Con qué fuerza van a lograr poner al ejército en su lugar? ¿Con qué fuerza van a lograr que este ejército que controla la seguridad nacional, la seguridad pública, los grandes proyectos de infraestructura del presidente como trenes y aeropuertos, los puertos, las aduanas y más, con qué fuerza van a lograr que acepten la inspección civil, la supervisión judicial civil de la actuación de sus integrantes? Yo lo veo extremadamente difícil. Muchas gracias, Temoris. Querido Manuel, ¿qué podrías agregar sobre este tema? Y si no, para pasar al otro tema de Denise en Ucrania, Denise Dresser en Ucrania, y en particular esta situación pues que nos llamó mucho la atención a todos, de que se acredita como parte del gobierno mexicano. Y bueno, ya ayer vimos en la mañanera que utilizó, eso es lo que decía el vocero, que utilizó pues el gafete que emplea para entrar a la mañanera, a la conferencia de prensa del presidente, lo empleó como parte de su identificación y bueno, sale como representante del gobierno mexicano. Ya ella hace una aclaración, pero bueno, ¿qué decir sobre esto? Y si tienes algo más con que cerrar lo de la absolución de José Luis Abarca, Manuel. Bueno, nada más para cerrar el caso, bueno, lo del caso Ayotzinapa, a mí me parece que pues es una metáfora de que retrata muy bien lo que ha sido la 4T y el gobierno de López Obrador, ¿no? Un gobierno de muchas expectativas, muchas esperanzas puestas en este proyecto reformista, pero que a la hora de dar resultados pues se ha quedado muy corto en este y otros ámbitos, ¿no? Así como se comprometieron a resolver el caso Ayotzinapa, también pues la lucha anticorrupción, que fue la principal bandera de campaña del presidente López Obrador, no hemos visto ningún avance significativo. Me parece que es muy parecido a lo que ha pasado con el caso Ayotzinapa y que sirve muy bien como metáfora o como referente de varios de los aspectos negativos que ha tenido esta administración. Y bueno, con lo de Denise Dresser, más allá del narcisismo que impera en la figura de esta mujer, eh, me llama, y más allá también de la polémica que se armó por la acreditación y este asunto, que a mí me parecen un poco temas menores, aunque también significativos en algunos aspectos, ¿no? Como el hecho de que vaya acreditada por Estados Unidos, me parece que dice mucho de quién ha sido Denise Dresser. O sea, cuando uno se pregunta qué tiene que hacer, pues una académica, una politóloga, fifí, que tiene espacios de privilegio en los medios de comunicación, yendo supuestamente ahora hasta convertida, según yo creo que no tarda en decir que ya es corresponsal de guerra, ahí bebiendo vino en comidas con otras personas y demás. Me parece que evidencia mucho la maquinaria, cómo está funcionando la maquinaria de propaganda estadounidense a nivel internacional. Yo me puse a echar un ojo a ver quién era esta organización que había invitado a Denise Dresser, ¿no? Resulta que es una ONG ucraniana que se llama Public Interest Journalism Lab, el PIJ Lab. Y pues resulta que varios de los proyectos que ha realizado esta organización pues han sido financiados, para sorpresa de no muchos, por Estados Unidos vía USAID y vía
la NED, la National Endowment for Democracy. Es decir, es muy posible que dinero de Estados Unidos esté siendo invertido para llevar a Denis Dresser a hacer propaganda sobre el conflicto bélico en Ucrania. Por ahí hasta comentó la politóloga en su primer tuit anunciando su viaje, que ya incluso tenían pactada una entrevista con Zelensky, ¿no? Entonces realmente cuando tú vas tirando de los hilos, pues resulta que siempre van a dar al mismo lugar. Yo veo a esta organización pues como si fuera una especie de mexicanos contra la corrupción a la ucraniana, que está tratando de hacer propaganda para una causa política, lo cual me parece que es legítimo el intento pues de hacer propagandas en un conflicto armado, pero lo que sí me parece raro, sospechoso, o que por lo menos amerita una reflexión, pues es el papel que sigue jugando Estados Unidos en todo este asunto. En días recientes fue el senador Lindsey Graham, que lo conocemos muy bien acá porque es uno de los que está proponiendo invadir México por el tema del fentanilo, y se reunió con Zelensky para decirle que el dinero que está invirtiendo Estados Unidos en el conflicto en Ucrania ha sido de lo mejor en que se podría invertir este tema, ¿no? Entonces, parece que salen muchas contradicciones retóricas. Es decir, el mismo senador que se está quejando de la tragedia del fentanilo aplaude que se inviertan millones de dólares para abastecer de armamento a Ucrania, en lugar de utilizar ese dinero pues, para beneficio de sus propios ciudadanos. Entonces, me parece que todo este tema evidencia una serie de relaciones políticas, de grupos, de sectores afines a la hegemonía estadounidense, que así como hoy Denis Dresser está haciendo propaganda en Ucrania, pues muchos de los temas que maneja aquí en la agenda política en México, pues tienen que ver también con defender esa misma hegemonía estadounidense que explica muchos de los problemas que tienen estructuralmente México y América Latina de raíz. O sea, es decir, cuando vemos lo que pasó también en la cumbre de Sudamérica, convocada por Lula, pues ahí ves que muchos posicionamientos giran en torno a esta situación, ¿no? De cómo sacudirse la hegemonía estadounidense en América Latina, que lamentablemente pues nos siguen viendo como su patio trasero, y que de alguna manera estos mecanismos de generar propaganda que hoy tienen a Denis Dresser en Ucrania, haciéndole pues a la payasada, diría yo, son los mismos que se utilizan a diario aquí en México. O sea, a mí me parece que sí, la manera en que han sido exhibidos muchos de estos comentócratas fifís que durante mucho tiempo lucraron subiéndose a todas las causas. Recordemos que Denise Dresser, en un oportunismo brutal, pues fue de las voceras en algunas de las marchas de los normalistas de Ayotzinapa. Es decir, más allá del oportunismo personal que tiene esta persona, tiene también pues una estructura detrás que la está impulsando, y que no es la primera vez que se hacen estos señalamientos o estos vínculos entre Dresser y Estados Unidos. Pues ahí estaban los cables de Wikileaks que señalaban cómo se reunía periódicamente con los embajadores de Estados Unidos en México para discutir algunos temas de la política nacional, y que también pues toda esta maniobra financiada en buena parte por la NED, la National Endowment for Democracy, no hay que olvidar o dejar pasar que algunos geopolitólogos reconocidos como Thierry Meziane, el politólogo francés, han calificado a la NED como la vitrina legal de la CIA. Entonces, de alguna manera, muchas de las agendas mediáticas, muchos de los temas que se posicionan sobre la mesa, como el tema del militarismo, que pues es muy llamativo que Dresser, una activista en contra de la militarización en México, pues acabe retratada de manera muy sonriente con militares ucranianos, y comparando a los militares ucranianos que sí son progres, según ella, en comparación a los militares mexicanos, pues es una situación aberrante de cómo opera la propaganda proestadounidense en México y en el mundo. Me parece que los mexicanos deberíamos de aprender mucho de la experiencia en Ucrania, porque precisamente el riesgo de poner al país al servicio de presidentes títeres, pues ha devastado prácticamente al país, metiéndolo en un conflicto armado que se pudo haber evitado desde un inicio. Entonces me parece que el caso de Dresser, más allá de su narcisismo y de su egolatría pues muy manifiesta, tiene que ver con cómo se mueven los hilos tras bambalinas, y que muchos temas que se posicionan mediáticamente, pues realmente traen mano negra detrás.
Muchas gracias, Manuel. Querido Temoris, ¿con qué cerrarías esta mesa, este tema de Dresser en Ucrania? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué está allá? Y bueno, pues ¿por qué? Porque la invitaron, pero ¿por qué ella acepta estar allá, querido Temoris? Bueno, primero que deseo hacer un apunte, que es que no sé por qué parece que el único demonio gringo aquí es la NED, la NED. Los dos partidos principales gringos, los dos, el bipartidismo tiene sus fundaciones. El demócrata tiene esta, the National Endowment for Democracy, y el Partido Republicano tiene el International Republican Institute. Hacen las mismas actividades, tienen las mismas conexiones con la inteligencia estadounidense, pero de alguna forma en México parece que solamente existe uno de ellos, cuando en realidad son los dos. Bueno, además de otras instituciones, pero en cuanto a las ligadas a los partidos. En cuanto a por qué va Denise Dresser a Ucrania, la verdad es que son sus asuntos. O sea, a mí me parece que no, que eso, bueno, eso es cosa de ella y cómo ella decide colaborar con alguien y cómo colaborar es su tema. Si hay que demostrar la intervención de Estados Unidos en esta guerra, pues es que no hay que demostrarla. Estados Unidos la presume. Pues ya lo dijo, ya es lo que dice Manuel sobre el senador Lindsey Graham, que por supuesto que además de ser enemigo de México, pues presume la forma en que el propio Senado ha aprobado el uso de fondos en esta guerra. Yo lo que veo es que efectivamente América Latina ha sufrido muchísimo con la hegemonía estadounidense. Y una de las distintas maneras en que los líderes latinoamericanos en varios momentos han intentado compensar o equilibrar o de alguna forma escapar al control de esta hegemonía es buscar al rival, es buscar al enemigo, es decir, a Moscú. Entonces tratan de aproximarse a Moscú con la idea de equilibrar al imperio de aquí, aunque te estés aproximando al imperialismo de allá. Lo mismo pasa del otro lado. Hay muchos pueblos. Yo he estado en ellos. He estado en Kirguistán, he estado en Uzbekistán, en Armenia, en Georgia, en Letonia. Y la constante en esos países es cómo logramos contener al imperialismo gigantesco que nos ha oprimido siempre. Y también en Chequia, también en Rumanía, también en Polonia. Es la angustia de la gente de allá. Y lo que hacen es lo mismo que se ha hecho aquí, aproximándose al rival de allá, lo han hecho allá. Se aproximan al rival contrario. Lo mismo otros países que sufren la presión de otro imperialismo gigante, que es China. Y yo sí he estado ahí. He estado en Nepal, he estado en India, he estado en Tailandia, en Laos, en Vietnam, en Myanmar. Y en todos esos países sufren y buscan sus propias alianzas o acercamientos para generar los contrapesos que les permitan sobrevivir o al menos contener en la medida de lo posible a su imperialismo local. Todos esos son imperialismos y son hegemonías y están construyendo, están en competencias en su construcción de hegemonía. No hay un imperialismo y no hay una hegemonía. Son imperialismos y hegemonías en competencia. Y la pregunta que he hecho ya en este programa y en otros siempre es, ¿a qué narrativas les vamos a dar prioridad? ¿A las narrativas de los imperialismos, del imperialismo que me cae bien contra el imperialismo que me cae mal? ¿O a las narrativas de los pueblos que sufren los imperialismos? En las narrativas de los imperialismos, y en esto coinciden todos, sus intereses son tan importantes que los intereses de los pueblos sobre los que pasan, que sus narrativas deben ser marginadas y ocultadas. Y entonces todo debe ser explicado por esta competencia de imperialismos. Las únicas razones, las únicas cosas que importan en el mundo son las razones de Moscú o las de Beijing o las de Washington. Las razones de los pueblos son ocultadas. Y yo digo, tenemos que poner el énfasis en los pueblos porque es en sus territorios donde los imperialismos pelean. Y son esos pueblos los que sufren las guerras y ponen las bajas y ven sus países devastados. En las narrativas de los imperialismos, el derecho a la defensa
o de cada imperialismo justifica la invasión de otro país. Por eso, por ejemplo, desde Estados Unidos tenía toda la razón en amenazar con invadir Cuba cuando la crisis de los misiles, porque, oye, estás afectando mi seguridad. Y esta misma lógica es la que explica que Rusia se sienta en su derecho de invadir Ucrania porque estás afectando mi seguridad. Tenemos siempre que levantar la historia, las narrativas, los intereses de los pueblos por encima de las narrativas y los intereses de los imperialismos. Mientras no logremos hacer eso, vamos a seguir siempre actuando con mentalidad son juzgados. Tenemos que destacar las narrativas de los cubanos, destacar las narrativas de los ucranianos, de los vietnamitas, por encima de las de los chinos, los rusos o los estadounidenses. Pues muchísimas gracias, querido Manuel Hernández Borbolla y querido Temoris Greco. Pues realmente ha sido una mesa muy, muy interesantes con temas que ya quedan, que ustedes también ya han estado discutiendo y bueno, pues que ya estamos también rumbo al proceso electoral y que había que abordarlos. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo y también le mandamos un saludo a Alejandro Almazán, que no se pudo incorporar, está haciendo trabajo periodístico, pero bueno, esperemos que ya la próxima semana esté aquí con nosotros y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo y pues ya estaremos viendo qué pasa el día domingo que pues será un día importantísimo también para nosotros aquí en México y bueno, pues estaremos en comunicación también con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Un Gracias. abrazo, bye bye. Un abrazo.